principios de bioenergética que estábamos viendo. Ahora vamos a hablar sobre la función del ATP en el metabolismo de la célula. Los sistemas heterotróficos, es decir, los sistemas biológicos que utilizan moléculas químicas orgánicas como fuente de carbono y de energía. Por ejemplo, las plantas, los animales, las personas, por ejemplo nosotros, de manera permanente todos los días, hacemos ingesta en nuestros alimentos de moléculas químicas altamente energéticas. Estamos hablando de los carbohidratos, estamos hablando de las grasas, de las proteínas, etc. Esas moléculas químicas energéticas almacenan la energía química en sus estructuras químicas. Por tanto, son energías químicas. En nuestro metabolismo vamos a catabolizar esas células, es decir, las vamos a oxidar. Y en ese proceso del catabolismo, las moléculas van a formar intermediarios dentro de la célula, moléculas intermediarias a través de una serie de reacciones bioquímicas catalizadas por enzimas. Esto con la finalidad de que la energía contenida en esas estructuras químicas sea liberada paulatinamente de las moléculas altamente energéticas. En esa liberación de energía, alguien lo tiene que recibir esa energía. Y el papel importante de esta molécula química, el ATP, es el de almacenar esa energía química. Es decir, en el catabolismo de la célula, en la oxidación de las moléculas orgánicas, se va a sintetizar el ATP a partir del ADP más el fosfato inorgánico forma el ATP. Entonces, la síntesis de ATP nos permite almacenar la energía proveniente del catabolismo de las moléculas orgánicas. Estas estructuras químicas, me refiero al ATP, posteriormente van a participar de las reacciones de síntesis. Es decir, esas moléculas altamente energéticas, como el ATP, van a entregar su energía para sintetizar moléculas intermediarias o macromoléculas a partir de compuestos químicos sencillos. Por eso que es importante hablar ahora de esta molécula energética que es el ATP. Vamos a analizar de manera química el comportamiento de esta estructura química que se encuentra en los sistemas biológicos. Cumple una función principal en el intercambio de energía. La estructura que ustedes ven ahí en su pantalla es la estructura química del ATP. Este ATP recibe el nombre de adenosina
trifosfato. Químicamente está constituido de la adenina, que vieron ustedes en química, de alimentos, de un azúcar que es la ribosa, y unida a ese azúcar, a esa ribosa, existen 3 fosfatos. Esta estructura química entonces recibe el nombre de adenosín trifosfato. Simplificamos y lo vamos a llamar ATP. Ahora, decíamos que la función principal de esta estructura química es recibir y almacenar energía para que el sistema biológico posteriormente lo utilice en sus reacciones bioquímicas a esta estructura química para que libere posteriormente esa energía, y esa energía, en términos de energía libre de Gibbs, es decir, en términos de trabajo, pueda entregar energía para las reacciones de síntesis, y no solamente para sintetizar intermediarios o macromoléculas, sino también para su actividad como sistema vivo de una célula. Ejemplo, ustedes conocen una célula, por ejemplo, si hablamos de la glucosa, por ejemplo, ¿no? La glucosa se encuentra normalmente en el citoplasma de la célula. Ahí está concentrada la glucosa. Cuando pasa de ciertos límites, la célula lo va a almacenar en términos de glucógeno en los animales, y en las plantas lo almacena como almidones. Entonces, como están más ordenaditas las glucosas en estructuras complejas, entonces lo que está haciendo la célula es almacenar energía de manera mucho más ordenada. Entonces decíamos de que vamos a suponer que dentro del citoplasma de la célula se encuentra la glucosa en mayor concentración. Ahora, ¿cómo va a ingresar entonces la glucosa que se encuentra fuera de la célula al interior de la célula, si dentro de la célula hay mayor cantidad de glucosa? No puede ir en contra de la alta concentración de glucosa, es decir, de una parte donde hay menor concentración a uno de mayor concentración. No puede transmitirse a través de un gradiente de concentración. Entonces, la única manera de transferir estructuras químicas en contra de esas gradientes de concentración es a través de un gasto energético. ¿Y quién le va a proporcionar esa energía? El ATP. Ustedes saben de que los sistemas biológicos, por ejemplo, nuestros músculos, de manera permanente se contraen. Esa actividad mecánica se hace a través de un gasto energético. ¿Quién le va a proporcionar esa energía? El ATP. Entonces, la función de esta estructura química es importante en la transferencia de energía. ¿Qué significa eso? De que esta estructura química almacena una alta cantidad de energía, que cuando se rompe estos enlaces de fosfato, por ejemplo, normalmente el ATP se va a hidrolizar, es decir, va a romper esta estructura química y va a liberar un grupo fosfato inorgánico. Y esta estructura, al tener
solamente 2 grupos fosfato se está transformando en ADP, el adenosín difosfato, más el fosfato inorgánico que se libera. Y el rompimiento del enlace es a este nivel que también se da. Entonces, esta parte de la estructura química solamente contiene un grupo fosfato. Y esta estructura entonces va a recibir el nombre de AMP, adenosín monofosfato, que tiene un solo fosfato. Al romperse este enlace de acá, va a liberar prácticamente la misma energía que se rompe en esta parte. Y va a formar entonces el AMP y el pirofosfato. Esto de acá es el pirofosfato. Esa hidrólisis para la formación de pirofosfato y AMP a partir del ATP es para reacciones específicas, para ciertas actividades dentro de la célula, que lo vamos a explicar posteriormente, pero por lo general, en la mayor parte de las reacciones donde interviene el ATP, el rompimiento del enlace es en esta altura de acá, es decir, el ATP va a formar ADP más el fosfato inorgánico. Y en esta hidrólisis, es decir, en este rompimiento de este enlace, libera una gran cantidad de energía. Entonces, esa energía que va a ser liberada, parte de esa energía va a ser utilizada como trabajo en las reacciones en los sistemas químicos dentro de un sistema biológico. Químicamente, ¿cómo podemos justificar el desprendimiento de una gran cantidad de energía a partir del ATP? Si nosotros analizamos de manera microscópica el proceso de hidrólisis del ATP, decíamos que si es una hidrólisis va a participar el agua. Pero el rompimiento del enlace a esta altura y se libera, decíamos, el fosfato inorgánico y forma el ADP. Como está reaccionando con el agua le va a entregar el oxidrilo al fosfato que va a formar esto de aquí. Este es el aporte del agua en la estructura química del fosfato inorgánico. Y el hidrógeno del agua es este de acá. Y una vez que se produce esta hidrólisis, es decir, el fosfato inorgánico y el ADP, como esto se encuentra en un medio acuoso dentro de la célula, los sistemas siempre están en medio acuoso, la mayor cantidad siempre es el agua. Entonces, en ese medio acuoso, ustedes saben de que los sistemas biológicos normalmente tenemos un pH neutro, es decir, un pH igual aproximadamente a 7. ¿Qué significa tener un pH de 7? Significa que la concentración del hidrógeno protonado disuelto en el medio, dentro de la célula, tiene una concentración de 10 a la menos 7 molar. Es decir, es 0,60 y un 1. Esa es la concentración del hidrógeno protonado. Por eso que decimos que nuestro pH es 7. Ahora, en esas condiciones,
las reacciones no van a influir sobre el pH del sistema. Es decir, no cambia nuestro pH porque tenemos soluciones tampón. Entonces, a ese pH de 7, con esa concentración bajísima del hidrógeno protonado, una vez que se forma el ADP, inmediatamente se va a ionizar el ADP, es decir, va a perder este hidrógeno protonado. Este es el hidrógeno protonado, significa un átomo de hidrógeno que pierde un electrón. Este es el hidrógeno con una carga positiva proveniente de los protones de su núcleo. Es decir, es un átomo de hidrógeno que ha perdido un electrón. A ese átomo lo vamos a llamar hidrógeno protonado. Entonces, este ADP que se forma a partir de la hidrólisis del ATP, inmediatamente se ioniza por la baja concentración de estos hidrógenos protonados dentro de los sistemas biológicos. Entonces, al haber baja cantidad de hidrógeno protonado, inmediatamente existe el proceso de la ionización, es decir, la pérdida del hidrógeno protonado por el ADP. Pues aquí ya vamos a tener el ADP ionizado. Para entenderlo mejor, volvemos a la estructura química del ATP. De esta manera se encuentra el ATP disuelto dentro de nuestra célula. Si nos fijamos en medio acuoso, tenemos 4 cargas en los grupos fosfato. 1, 2, 3, 4 cargas negativas. Precisamente porque el pH del sistema biológico es 7. Ahora, cuando este ATP se hidroliza, reacciona con el agua y libera el fosfato inorgánico. Ahora, este ADP tiene 1, 2 cargas negativas. Y cuando se ioniza, va a tener 3 cargas negativas. 1, 2, 3 cargas negativas. Por eso que escribimos ADP con 3 cargas negativas. Es decir, este ADP está ionizado. Es de esta manera que se encuentra dentro de nuestra célula. Ahora bien, si se da estos dos procesos químicos, es decir, la hidrólisis, la ionización de esta molécula, significa entonces de que esta estructura química, el ADP, con 3 cargas negativas, tiene una estructura química mucho más estable que esta de acá. Si nos fijamos las cargas, decíamos que tiene 4 cargas negativas. Significa de que esta estructura química tiene que invertir energía para evitar la repulsión de estos oxígenos, de estas estructuras químicas. Entonces, esta molécula está mucho más activa, tiene mucho más energía que esta de acá. Por tanto, al tener menor energía, esta estructura química es mucho más estable. Y ustedes saben de que las reacciones químicas tienden a una estabilidad química. Entonces, podemos hablar de la hidrólisis del ATP con el agua debido a una mayor estabilidad del ADP a partir del ATP, porque disminuye la repulsión dentro de la estructura química, al tener menor cantidad de cargas negativas en el ADP que en el ATP. Por otra parte, si nos fijamos
en el otro producto de la hidrólisis, que es el fosfato inorgánico, este de acá también es muy estable químicamente. ¿Y por qué es muy estable? Si nos fijamos sus enlaces covalentes del átomo de fósforo, está unido de manera covalente al oxígeno, a los 4 oxígenos, a 3 por enlace simple sigma y a uno de los oxígenos por enlace sigma y enlace pi. Como hay esta estructura de doble enlace, ¿no? En química general les explicaron de que esta estructura de aquí es estable por resonancia. Es decir, cuando hablamos de enlace simple, el núcleo de este oxígeno y el núcleo del fósforo tienen una distancia. En el caso de este oxígeno y este fósforo, como este de acá es un doble enlace, la distancia de este núcleo a este núcleo debería ser menor que el enlace simple. Sin embargo, en estas estructuras químicas, experimentalmente se observa que la distancia de este núcleo a este, o de este a este, o de este a este, como también de este a este con doble enlace, es la misma. Eso significa entonces de que químicamente nosotros lo escribimos de esta manera, porque no tenemos más forma de representar a esta molécula orgánica utilizando las estructuras de Lewis. Pero en la realidad, estas estructuras no son como están escritas. Es decir, nosotros no podemos obligar a una estructura a tener una forma si no sabemos cómo escribirla. Y esas estructuras los llamamos estructuras resonantes, ¿no? Es decir, si esta va a tener una estructura resonante, significa de que este doble enlace puede estar aquí o puede estar aquí. Este hidrógeno puede estar acá, acá, acá. Entonces este doble enlace puede estar en los 4 átomos de oxígeno. Por tanto, esta molécula química es mucho más estable que otra estructura química, debido, en este caso, a esta resonancia. Bien, entonces, el producto de la hidrólisis del ATP es la formación del ADP, acá, mucho más estable que esta, y además el fosfato inorgánico es estable por resonancia. Significa entonces que los productos químicamente son más estables, con menor energía. Por tanto, cuando se transforma el ATP en ADP, va a liberar una gran cantidad de energía. ¿Cuánto de energía libera? En condiciones estándares, 30.5 kilojulios por mol. El signo negativo nos dice que libera de manera espontánea, de izquierda a derecha, ¿no? Es exergónica. Bien. Si bien nosotros escribimos de esa manera la hidrólisis del ATP, pero no es de esa forma que el ATP se va a transformar en ADP y el fosfato inorgánico. Dentro de nuestra célula, la estructura del ATP, que era esta de acá, no se encuentra como vimos anteriormente. Este elemento químico, el magnesio, es importante como cosustrato, como cofactor en las reacciones bioquímicas.
Por eso que muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros suplementamos nuestros alimentos con ciertos minerales. Dentro de esos minerales está el magnesio. Entonces, este magnesio, al encontrarse en mayor concentración dentro del citoplasma de la célula, este magnesio tiene dos cargas positivas, porque ha perdido dos electrones de su átomo neutro. Entonces, este magnesio va a formar un enlace, se va a unir prácticamente al ATP. Por tanto, normalmente el ATP se encuentra de esta manera, de esta forma, ¿no? Por tanto, como este tiene dos cargas positivas y el ATP inicial tenía 4, entonces cuando escribimos de manera real el ATP, decimos ATP magnesio con dos cargas negativas. Este de acá es el ADP, también unido al magnesio. Entonces escribimos magnesio ADP con una sola carga negativa. Bien, habíamos mencionado de que en la hidrólisis del ATP, la formación de ADP y fosfato inorgánico, se libera 30.5 kilojulios por mol, que es una gran cantidad de energía. Sin embargo, en la realidad, es decir, el delta G real, porque este delta G es en condiciones estándares, ¿no es cierto?, en el laboratorio, en las condiciones que hemos hablado en las anteriores clases sobre los intercambios de energía. Es la única forma de poder comparar las reacciones, porque en condiciones estándares tenemos valores para esas reacciones. Por eso es que utilizamos las condiciones estándares. Sin embargo, dentro de nuestras células, las condiciones no son estándares. Por ejemplo, dentro de nuestras células, las concentraciones de las diferentes sustancias químicas son bajísimas, no están en altas concentraciones. Entonces, cuando hablamos de las concentraciones del ADP, del AMP, del ATP, del fosfato inorgánico, etc., son concentraciones bajísimas en términos de milimoles. Y las condiciones estándares, ¿no?, habíamos dicho que está en moles. La condición estándar es cuando medimos nosotros una reacción y la concentración inicial de los reactantes y productos es 1 molar si esas sustancias están en solución acuosa. 1 molar no existe de glucosa, de ADP, de ATP dentro de nuestras células. Por tanto, las concentraciones, las condiciones son diferentes. Experimentalmente se determinó las concentraciones de estas moléculas dentro de nuestras células. Y fruto de ese estudio tenemos una serie de tablas como esta de acá. Por ejemplo, en esta tablita tenemos las concentraciones del ATP, del ADP, del AMP, del fosfato inorgánico dentro de la célula. ¿De qué célula? Tenemos acá las células de la rata, es decir, del hepatocito de la rata, en el hígado de la rata, el eritrocito humano, en el Escherichia coli, en las neuronas de las ratas, etc. En esas células, estas son las concentraciones de esas moléculas químicas en términos de milimoles.
Entonces, si las concentraciones son bajísimas, la cantidad de energía que se va a desprender va a ser diferente al estándar. Para poder analizar en términos reales el intercambio de energía en la hidrólisis del ATP, vamos a tomar estos datos experimentales, por ejemplo, para el eritrocito humano. El ATP tiene una concentración de 2,25 milimoles. El ADP, 0,25. El AMP, 0,02. Y el fosfato inorgánico, 1,65 milimoles. Ahora, estas son las concentraciones dentro de nuestra célula. Esos son datos reales. Entonces vamos a medir cuánto de energía desprende la hidrólisis del ATP a ADP más el fosfato inorgánico. Es decir, este de acá se va a hidrolizar para formar ADP y el fosfato inorgánico. Y como tenemos estos valores, podemos calcular la energía de Gibbs real. Como ayer aprendimos a calcular, entonces no vamos a tener problemas. Para ello utilizamos esta ecuación de acá. El delta G real en condiciones reales, decíamos el día de ayer, que es igual al delta G estándar, energía libre de Gibbs estándar, a un pH 7, es decir, dentro de un sistema biológico, más la constante de los gases, la temperatura absoluta, es decir, la temperatura del cuerpo humano, en este caso, el logaritmo neperiano de la concentración de los productos en la hidrólisis del ATP y la concentración del reactante. Como decimos hidrólisis, decimos ATP más agua igual ADP más fosfato inorgánico. Aquí tendríamos que poner la concentración del agua. Pero ustedes saben que cuando las reacciones químicas se llevan a cabo en soluciones acuosas, la concentración del agua no cambia. Por tanto, al no cambiar la concentración del agua, en la constante de equilibrio, o en este caso, en la constante de reacción, ¿no? Esto es Q, acuérdense el día de ayer, ¿no? La relación de concentración de los productos y de reactantes es una reacción química, el cociente de reacción Q. Entonces, en este cociente de reacción Q no podemos colocar la estructura química de una molécula que no cambie, como el agua. Entonces, acá tenemos solamente ADP, fosfato inorgánico, y ATP. Reemplazamos por sus valores. Acabamos de decir que el delta G estándar a un pH 7 es de 30,5 kilojulios por mol. Lo estamos transformando a julio. Por tanto, será 30.500 julios por mol. ¿Y por qué hemos transformado a julio? Por esta constante de los gases que está en julio. El valor es 8,315 julios por mol. Esa es la constante R de los gases. La temperatura, 298. Logaritmo neperiano de la tablita, ¿no es cierto? Hemos dicho que la concentración del ADP es 2,5 milimoles, por tanto, en términos de moles es 10 a la menos 4. Esta es la concentración del fosfato inorgánico y este de acá, la concentración del ATP. Bien. Realizamos la operación y el valor de la energía libre real es menos 51,8 kilojulios por mol.
Es decir, esta de acá es la cantidad de energía que se libera dentro de la célula en condiciones reales. Casi es el doble de esta de acá que conocemos, pero, ¿no es cierto?, este desprendimiento de energía libre de Gibbs es en condiciones estándares, que es la que normalmente utilizamos para comparar las diferentes energías libres en las reacciones químicas. Entonces, lo que quiero que me entiendan es que si bien utilizamos este valor para los cálculos, porque son los valores experimentales están medidos en condiciones estándares, y lo utilizamos esos valores para los cálculos, en este ejemplo estamos aclarando de que si bien hacemos los cálculos en condiciones estándares, sin embargo, dentro de la célula no hay condiciones estándares, ¿no? Y las condiciones reales son diferentes a las condiciones estándares. Y esto es una prueba de lo que estamos diciendo. La reacción de hidrólisis del ATP no desprende esta cantidad de energía, sino esta de manera real, porque esta de aquí es estándar. O no es estándar las condiciones de un sistema biológico, lo real es esto de acá. Pero como no tenemos valores experimentales para todas las moléculas químicas que participan de las reacciones dentro de la célula, siempre vamos a hablar en condiciones estándares, eso les aclaro, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Estamos aprendiendo el papel del ATP, ¿no?, en los sistemas biológicos. Le voy a mostrar un esquema de acá para entender lo que vamos a hablar a continuación. En este esquema de acá estamos representando los valores del cambio de energía libre en condiciones estándares en los sistemas biológicos de la hidrólisis de diferentes moléculas químicas. Ya vimos la hidrólisis del ATP, ¿no? ¿Verdad? Entonces, así como el ATP, que es una molécula altamente energética, se hidroliza y libera energía, existen, vamos a ver, otras moléculas químicas con diferentes valores energéticos. Hablemos de alguna de ellas para entenderlo bien cómo vamos a trabajar en bioquímica. Por ejemplo, vamos a mencionar al fosfoenol piruvato. Cuando esta molécula se hidrolice, es decir, pierda este grupo fosfato de acá y se transforme en piruvato, entonces este fosfo que está en su forma enólica, este piruvato tiene un grupo fosfato en su forma enólica, entonces cuando hay una hidrólisis y libera el grupo fosfato, ¿no?, lo va a liberar, entonces se va a transformar esto en piruvato más el fosfato inorgánico. En esa hidrólisis de esta molécula, que es una molécula altamente energética por los valores que tiene, es decir, lo que está más arriba del ATP, el ATP es esto, ¿cierto? Hemos visto 30,5 kilojulios por mol, está a esta altura. Esta escala, esto es 30, 40, 50, 60, 70, ¿no? Kilojulios por mol. Entonces, el ADP que vimos anteriormente, perdón, este ATP, tiene un valor energético de 30,5. Estamos hablando en este punto. Ahora, todas las moléculas químicas cuya hidrólisis desprende una cantidad igual o mayor al ATP son consideradas moléculas altamente energéticas que cumplen una función
importante en el catabolismo de la célula. Es decir, hemos dicho que las moléculas químicas, por ejemplo, los carbohidratos, las azúcares, van a desprender energía porque están en su forma reducida, se van a oxidar. Esa energía entonces va a ser recibida, hemos dicho, por el ADP más fosfato inorgánico y va a ser almacenada en términos de ATP. Ahora, esa hidrólisis de esas moléculas, como el ATP, o moléculas con mayor valor de energía libre de Gibbs que se desprende en una hidrólisis, como por ejemplo estas moléculas que están aquí. Estoy hablando del fosfenol piruvato. Por ejemplo, esta molécula tiene por encima de 60 kilojulios por mol cuando se hidroliza esta molécula, es decir, cuando se rompe este enlace, libera el fosfato inorgánico y se transforme en piruvato. Entonces, va a liberar una cantidad de energía por encima de 60 kilojulios por mol. Como es más grande que este de acá, es una molécula altamente energética. Este otro de acá, que es el 1,3-bifosfoglicerato, este de aquí también tiene una cantidad de energía de hidrólisis en términos de energía libre mayor que el ADP, por tanto, también es molécula altamente energética. La fosfocreatina también tiene un nivel energético por encima del ATP, por tanto, molécula química altamente energética. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas moléculas, estas y otras que hay dentro de la célula, llamadas moléculas altamente energéticas? El papel de estas moléculas es que en el catabolismo de las moléculas químicas dentro de la célula, al desprenderse energía de manera parcial en esas reacciones intermediarias, es decir, esa energía que se desprende de manera parcial en esas reacciones bioquímicas, van a sintetizar estas moléculas altamente energéticas. Es decir, va a haber síntesis de estas moléculas. Como estas moléculas que se van a formar tienen un alto valor energético, posteriormente a la formación de estas moléculas químicas posteriormente van a liberar energía y le van a entregar esa energía a moléculas que tienen valores energéticos menores a ella. Por ejemplo, este fosfenol piruvato, el 1,3-bifosfoglicerato, la fosfocreatina que están acá representadas en esta gráfica, se van a hidrolizar, van a desprender el fosfato inorgánico y le van a entregar al ADP para sintetizar el ATP, es decir, se va a sintetizar esta molécula, ¿no? Y se va a almacenar entonces la energía en términos de ATP, pero para almacenarse a nivel de sustrato, a nivel de las reacciones bioquímicas, la energía lo tiene que hacer en términos de ATP, porque es este el que va a reaccionar normalmente en el anabolismo, es decir, en las reacciones de síntesis de intermediarios o de macromoléculas. Por tanto, cualquiera que sean las moléculas altamente energéticas que se producen en el catabolismo, estas químicamente van a entregar la energía al ADP para almacenar en términos de ATP la energía química. Dicho con otras palabras, estos de aquí que tienen valores energéticos por encima del ATP van a entregar la energía para sintetizar ATP. Pero, sin embargo, quiero hacer la siguiente aclaración. Cuando veamos los sistemas aeróbicos, ¿no? Es decir, donde esa célula
tienen el ciclo de Krebs y el ciclo de la fosforilación oxidativa, es decir, que utilizan oxígeno para reacción química, la mayor cantidad de ATP se sintetiza a través de esas vías metabólicas, no a través de las reacciones que estamos hablando ahora, de síntesis de ATP a nivel de las reacciones bioquímicas, sino que la mayor cantidad de acá, de ATP, se va a sintetizar por otras vías metabólicas, diferente a una reacción química. Aquí estamos hablando que hay una hidrólisis de moléculas altamente energéticas que van a entregar esa energía al ADP para almacenar esa energía en términos de ATP. Ahora, este ATP, para que se den las reacciones dentro de la célula, hemos visto que hay reacciones que no se pueden dar, ¿no es cierto? El día de ayer, por ejemplo, hemos visto las reacciones acopladas. Habíamos puesto un ejemplo, la glucosa, por ejemplo, que está en el citoplasma y quiere ser utilizada. La glucosa es una fuente energética en su forma reducida. Entonces, para que entregue energía a la célula, la glucosa tiene que catabolizarse. Vamos a ver el primer ciclo metabólico de los carbohidratos, que es el ciclo de la glucólisis. Son 11 reacciones catalizadas por enzimas diferentes. Entonces, en ese catabolismo de la glucosa, ¿no? Habíamos visto el día de ayer la primera reacción, en el ejemplo de las reacciones acopladas, decíamos glucosa más fosfato inorgánico igual glucosa 6-fosfato. Y habíamos dicho que esa reacción no se puede dar porque energéticamente el delta G estándar a pH 7 tenía un valor positivo. Ahora, ¿qué hicimos el día de ayer? A esa reacción, que energéticamente no era posible, se acopla otra reacción altamente exergónica. Es decir, el ATP, que es este de aquí, se va a hidrolizar a ADP más fosfato inorgánico y va a liberar una gran cantidad de energía. Entonces, esa reacción, al entregarle energía a la primera, se va a formar la glucosa 6-fosfato, que es esta de aquí, ¿no? Pero no por la vía de la primera reacción, glucosa más fosfato inorgánico igual glucosa 6-fosfato, no, porque esa reacción no se da en las condiciones en las cuales se encuentra dentro de la célula. Entonces, el día de ayer decíamos que fruto de esas dos reacciones hay una tercera, la que se da realmente dentro de la célula, que es glucosa más ATP igual a glucosa 6-fosfato, es decir, glucosa más ATP va a dar glucosa 6-fosfato, ¿no? Más el ADP. Esa es otra reacción, pero está sintetizando la glucosa 6-fosfato. Significa que, ¿qué le está haciendo a la glucosa en esa reacción? Este ATP le está entregando energía a la glucosa. Es decir, ustedes me dirán, como ustedes no preguntan nada, pero si usted acaba de decir que la glucosa es altamente energética, ¿por qué necesita energía para que reaccione? Esa es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Es decir, una cosa es que una molécula química tenga un alto valor energético, y otra cosa es que sea químicamente activa. Entonces, para que las células puedan tomar la energía de la glucosa, primero lo tiene que activar químicamente. Lo va a transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces, esta molécula es mucho más energética, tiene más energía que la glucosa. Posteriormente, ya esas moléculas se van a transformar en moléculas altamente energéticas. Y estas, posteriormente, van a entregar la energía para la síntesis de la molécula en términos de ATP, haciendo un balance general. La energía que está contenida en la glucosa la vamos a analizar en términos de energía contenida en el ATP. Entonces, para que me entiendan lo que quiero decirles, ¿no? En esta figura estamos mostrando diferentes moléculas
altamente energética, significa que tienen un valor energético por encima del ATP, donde estas moléculas en una reacción de hidrólisis pueden entregar la energía y sintetizar ATP a nivel de la reacción química. Ahora, el ATP sintetizado, cuando participa de otras reacciones para activar moléculas o las funciones de la célula, el ATP tiene que entregar energía y transformarse en ADP y fosfato inorgánico, o en AMP y en pirofosfato. Entonces va a liberar energía y va a entregar fosfato a un sustrato, por ejemplo a la glucosa, y formar la glucosa 6-fosfato. O entregar, por ejemplo, el fosfato y formar el glicerol. Entonces, estas moléculas de aquí tienen valores energéticos por debajo del ATP. Por más que estas moléculas químicas estén unidos a un grupo fosfato, no significa de que esta molécula sea altamente energética. O esta de acá, el glicerol unido al fosfato inorgánico, que es el glicerol fosfato, que esta molécula sea altamente energética, porque tiene fósforo. Y puede romperse este enlace por hidrólisis, pero la energía que va a liberar no es grande. Por tanto, no son moléculas altamente energéticas, porque esta hidrólisis de su grupo fosfato de acá desprende una baja cantidad de energía. No están consideradas dentro de las moléculas altamente energéticas, ¿no? A partir de aquí, esta raya para arriba, moléculas altamente energéticas, y para abajo, moléculas de baja energía. Bien. ¿Qué moléculas son importantes dentro de la célula llamadas moléculas altamente energéticas? ¿Y por qué son químicamente altamente energéticas? Entonces, antes de utilizar esas moléculas altamente energéticas, vamos a justificar de manera química por qué estas moléculas son altamente energéticas, así como lo hicimos en el caso del ATP. Decíamos que el ATP tiene una alta cantidad de energía en su estructura química para... Voy a volver a la página del ATP. Decíamos, este de acá, al tener mayor carga, necesita una mayor energía para evitar la repulsión de estas cargas, ¿no? Entonces, tiene una alta cantidad de energía, mayor que el ADP y también mayor que el fosfato inorgánico. Y estos son muy estables, decíamos, por el fenómeno de la ionización y de la resonancia en el caso del fosfato inorgánico. Estamos justificando químicamente que los productos de la hidrólisis del ATP son mucho más estables que el ATP. Lo mismo vamos a hacer con las moléculas altamente energéticas. Vamos a empezar entonces hablando de esta estructura química llamada fosfoenol piruvato. Esta molécula normalmente se va a encontrar en el citoplasma de la célula. Entonces, por ejemplo, en el catabolismo de los carbohidratos, esta molécula química va a ser un intermediario de ese ciclo del catabolismo. Entonces, esta molécula, ¿qué función tiene? Si nos fijamos químicamente, esto de acá, ustedes lo conocen, es el piruvato. Esta estructura química es el piruvato, ¿no? Con 3 átomos de carbono. Carbono, esta es la función ácido. El ácido, si aquí hay hidrógeno, va a ser el ácido pirúvico. Como aquí hay una ionización,
Este es el piruvato. Entonces, este piruvato está unido a este oxígeno en el carbono número 2 al grupo fosfato. Entonces, esta estructura química recibe el nombre de fosfo, está como enol porque ustedes han visto en orgánica que el enol, si vemos esta estructura de aquí, este carbono está unido por enlace simple al oxígeno y enlace doble al carbono, adyacente. Esta es la forma enólica. Cuando este doble enlace está unido al oxígeno y este carbono a este carbono por enlace simple, es la forma cetónica. Entonces, este de acá es el fosfoenolpiruvato. Esta molécula es una molécula altamente energética, es decir, si esta se hidroliza, rompe este enlace de acá, por hidrólisis desprende el fosfato inorgánico, tiene que liberar una mayor cantidad de energía que la hidrólisis del ATP. Entonces, si va a haber una hidrólisis en el fosfoenolpiruvato, al romperse este enlace, se libera el fosfato inorgánico, este de acá, y esto de aquí es el piruvato, en su forma enólica. Este es el piruvato. Como es hidrólisis, aquí viene el hidrógeno, y acá va a venir el oxidrilo en el fosfato inorgánico. Entonces, este es el piruvato en su forma enólica. Una vez que se forma el piruvato en su forma enólica, va a haber una tautomerización. Significa de que va a haber una reestructuración en los enlaces de esta zona. Este carbono se va a unir por doble enlace al oxígeno y aquí con enlace simple al otro carbono. Esa estructura química es una cetona. Por tanto, el piruvato está en su forma cetónica. Ahora, debido a esto, a esta estructura química de enol y cetona, entonces decimos que es un proceso de tautomerización químicamente. Y por tanto hay una estabilidad del piruvato con relación al fosfoenolpiruvato. Es decir, químicamente estamos justificando de que el piruvato es mucho más estable que el fosfoenolpiruvato, ¿no? Por tautomerización. Y además, decíamos, acuérdense, una vez que se forma el fosfato inorgánico, este también es muy estable debido a su resonancia, ¿verdad? Bien, entonces los productos son muy estables por resonancia, por tautomerización en el caso del piruvato, y por tanto va a haber una alta liberación de energía, porque estos tienen baja energía. ¿Y cuánto es la energía que se libera en la hidrólisis del fosfoenolpiruvato? Es menos 61.9 kilojulios por mol. Casi el doble, ¿no?, de la hidrólisis del ATP. Tanto, cuando hablemos del catabolismo en los ciclos metabólicos, ya ustedes saben de que moléculas altamente energéticas van a entregar esta cantidad de energía al ADP para sintetizar, para almacenar la energía en términos de ATP. Otra molécula química altamente energética, habíamos mencionado en la gráfica al 1,3-bifosfoglicerato. Es decir, esta estructura es el glicerato. ¿Está de aquí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 1 por la función ácida. Bien, entonces, a este carbono 1 está unido el grupo fosfato y también al carbono número 3. Entonces, en esta estructura hay dos grupos fosfato unidos en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿A qué estructura química? Al glicerato. Por tanto, el nombre de esta molécula química es 1,3-bifosfoglicerato. Cuando hay una hidrólisis, es decir, rompimiento de los enlaces,
va a haber una alta liberación de energía. Hidrólisis, si reacciona con el agua, va a liberar el grupo fosfato. ¿De dónde libera el grupo fosfato? El carbono número 1, desde acá, ¿no? Y el fosfato en el carbono 3 se mantiene. Por tanto, este de aquí, este intermediario que se forma de la hidrólisis del 1,3-bifosfoglicerato, es el ácido 3-fosfoglicérico. Este es un ácido orgánico, ¿ah? Entonces es el glicérico. El ácido 3-fosfoglicérico. Una vez que se forma esta molécula química, hemos dicho que la concentración del hidrógeno protonado es baja en los sistemas biológicos, inmediatamente se da la reacción de ionización. Este hidrógeno de acá se libera, por tanto, al estar unido este carbono por un enlace simple al oxígeno y a este por doble enlace, va a haber una estabilidad por resonancia. Entonces, el producto final que se forma del 1,3-bifosfoglicerato, que es una molécula altamente energética, es el 3-fosfoglicerato. Entonces, esta estructura química es mucho más estable, ¿no? Uno, porque el fosfato inorgánico que libera es estable por resonancia. Y además, el 3-fosfoglicerato también es estable por resonancia, por ionización de la molécula intermedia y por resonancia. ¿Cuál es la cantidad de energía que se libera en la hidrólisis del 1,3-bifosfoglicerato? Es 49.3 kilojulios por mol, mucho más grande que la ATP, que la hidrólisis de la ATP. Tanto, molécula altamente energética. La fosfocreatina. Bueno, hasta ahora hemos visto dos moléculas con un valor de hidrólisis mayor que el ATP, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo para transformarse en moléculas más estables? Está liberando los grupos fosfato, acuérdense. Tenemos acá otra estructura química. Esta de acá es la creatina. Esta es la creatina que han visto en orgánica. Esa creatina está unido a un grupo fosfato. Por tanto, es la fosfocreatina. ¿Cuál es lo más importante de su estructura química de la creatina? Este átomo de carbono, bueno, primero tiene una función ácida, ¿verdad? Aquí. Este átomo de carbono está unido por enlaces covalentes a 3 átomos de nitrógeno y unido a un átomo de nitrógeno por un doble enlace. Por tanto, esto de acá tiene una carga positiva, ¿verdad? ¿Por qué carga positiva? Porque el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel energético. Normalmente forma una sustancia química donde se une el nitrógeno por 3 enlaces simples. Por ejemplo, el amoníaco, ¿verdad? El nitrógeno está unido a 3 átomos de hidrógeno por enlaces covalentes simples. Para completar su octeto, porque tenía 5 electrones, al compartir 3 electrones provenientes del hidrógeno, el amoníaco, ese nitrógeno completa sus 8 electrones, para su estabilidad química. En este caso, este nitrógeno, eso pasa en este nitrógeno y en este de acá. Por eso que forma 3 enlaces covalentes. En el caso de este nitrógeno, este está unido por 2 enlaces covalentes al hidrógeno y enlace doble al carbono, porque como tiene 5 electrones el nitrógeno y forma 3 enlaces covalentes, hay un par de electrones sin compartir, ¿no es cierto? Eso lo han visto en química. Entonces, este nitrógeno está utilizando ese par de electrones sin compartir para formar el enlace
pi con el carbono, que es un enlace más débil. Por tanto, este nitrógeno tiene carga positiva. Por eso que presentamos de esa manera. Bien. ¿Por qué estoy haciendo ese recordatorio químicamente de la creatina? Porque vamos a justificar la estabilidad de esta estructura química de la creatina precisamente por lo que estamos hablando de los nitrógenos. Bien, entonces, esta molécula altamente energética, la fosfocreatina, cuando se hidrolice, cuando reaccione con el agua, se va a romper este enlace de acá entre el fósforo y el nitrógeno y va a liberar el fosfato inorgánico. Entonces, ese fosfato inorgánico es estable, decíamos, por resonancia. Ahora, se forma la creatina, ¿cierto? Esta agua, el oxidrilo va a ir al fosfato inorgánico y el hidrógeno a la creatina, a este enlace de acá. Por tanto, este nitrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno unidos por enlace covalente. Bien, ahora, si analizamos la estructura de la creatina en términos de este carbono unido a los 3 átomos de nitrógeno, este doble enlace puede estar acá, como está, puede estar aquí y puede estar aquí, ¿no? Entonces, hay una resonancia. Por tanto, la creatina presenta una gran estabilidad, ¿no?, en estos enlaces por resonancia. Por tanto, estas moléculas son muy estables, con bajo nivel energético. Por tanto, al ser esta una molécula altamente energética y estos los productos con baja energía, la cantidad de energía que libera es grande. ¿Cuánto libera? 43 kilojulios por cada mol de fosfocreatina en condiciones estándares, ¿no? pH 7. Tanto molécula altamente energética. Puede sintetizar ATP. Otra molécula altamente energética, el acetil-CoA. Pero acá ya el mecanismo químico es diferente que lo que acabamos de ver. Los que acabamos de ver, todos liberaban fosfato inorgánico. Van a entregar el fosfato inorgánico a una estructura química. En este caso, este acetil, este es el acetil con 2 átomos de carbono, está unido a la coenzima A. Esto posiblemente no lo conozcan, esta estructura química. Lo vamos a ver posteriormente cuando hablemos ya del uso del acetil de la coenzima A. Entonces, esta coenzima A, para adelantarles un poco, es una estructura química compleja donde esta coenzima tiene un átomo de azufre. Este átomo de azufre que tiene la coenzima A va a unirse al acetil a través de un enlace covalente. Entonces, estos de acá son los tioésteres, ¿no es cierto? Este enlace es un enlace tioéster. Por tanto, cuando haya una hidrólisis se va a romper este enlace y por tanto va a liberar una gran cantidad de energía. Eso es lo que hace cuando reacciona con el agua. En esta hidrólisis va a desprender la coenzima A, va a formar el ácido acético. El acetil va a formar ácido acético. Este oxidrilo viene del agua, ¿verdad?, que se va a unir al carbono número 1 del acetil. Entonces esto se llama ácido acético. Ahora, este ácido acético, por ionización, va a dar el acetato. Prende el hidrógeno protonado y este ácido acético se llama acetato. Este acetato es muy estable también por resonancia, ¿no? Bien, porque aquí hay doble enlace con el oxígeno y aquí enlace simple. Entonces, este presenta una baja energía, una estabilidad, resonancia. Debido a eso, entonces, esta molécula, el acetil de la coenzima A,
también es una molécula altamente energética porque esa hidrólisis es mayor a la hidrólisis del ATP. Pero acá no está desprendiendo fosfato inorgánico, sino el portador es de acetil. Vamos a ver a este de aquí, a esta molécula química, como transportador de acetil para las reacciones bioquímicas. Entonces este de aquí es un portador de acetiles, de aciles en términos generales. Entonces al liberarse este de acá, este portador, se va a desprender una gran cantidad de energía. En términos generales, los tioésteres, ¿no? Este carbono está unido, como he dicho, al azufre. Cuando hay una hidrólisis de los tioésteres, hay una reacción de hidrólisis. Es esta cantidad de energía que se va a desprender, como vimos en la reacción anterior, ¿no? Sin embargo, también hay estructuras químicas donde los ésteres no son como acá con el azufre. Esto lo llamamos los tioésteres. Aquí están unidos al oxígeno. El carbono está unido al oxígeno, este está unido al azufre. Entonces, a estos ésteres lo llamamos ésteres de oxígeno. Entonces, cuando son ésteres de oxígeno, estos de aquí tienen estabilidad por resonancia. Significa de que todos los ésteres de oxígeno, como este de acá, son de más bajo nivel energético. Este es un nivel energético de todos los ésteres de oxígeno. Está por debajo de los tioésteres. Por tanto, cuando los ésteres de oxígeno se hidrolicen, se rompa este enlace de acá, ¿no? Se rompe el enlace y reaccione con el agua, va a formar entonces moléculas químicas al igual que los tioésteres, este igual que este. Entonces, estos productos, al ser iguales, tienen el mismo nivel energético, que es esto de acá. Pero este producto si proviene de un éster de oxígeno, como este de acá tiene este nivel energético, esta es la energía de hidrólisis. En el caso de los tioésteres, es esta de acá, la energía de hidrólisis, más grande que esta de aquí. Por eso que los tioésteres, como acabamos de ver, ¿cierto? El acetil de la coenzima A, es una molécula altamente energética porque libera esta cantidad de energía. Este de aquí no es altamente energética. ¿Por qué? Porque tiene estabilidad por resonancia. Sí. Las moléculas que acabamos de ver entonces son importantes para nosotros clasificarlas en moléculas altamente energéticas y de baja energía, porque esas nos van a permitir posteriormente hacer los análisis de transferencia de energía en las reacciones bioquímicas. Hasta ahora, ¿no es cierto? Hemos dicho de que el ATP, que es la molécula más importante en los sistemas biológicos porque recibe energía en el catabolismo y entrega energía en el anabolismo. Entonces, para simplificar las reacciones, ¿no? Y analizar una reacción química, normalmente lo escribimos de esta forma, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que el glutamato, un aminoácido, función ácida, la función amino. Entonces, este es un aminoácido. Este glutamato va a reaccionar con el amoníaco. Vamos a ver esta reacción cuando hablemos del catabolismo de los aminoácidos. Entonces, este glutamato, este aminoácido, puede reaccionar con el amoníaco
cuando se esté desprendiendo los nitrógenos de los aminoácidos, y introducir el amoníaco dentro del glutamato, ¿no? Es decir, a qué nivel está entrando el amoníaco dentro del glutamato. Si nos fijamos, entra acá, el grupo amino, ¿no? Por tanto, esta molécula ya tiene dos grupos amino, esta y esta de aquí. Esta molécula se llama glutamina. Ahora, para que se dé esta reacción, el glutamato más amoníaco igual glutamina, ¿no? No se lleva a cabo de manera espontánea esta reacción. Necesita acoplarle otra reacción exergónica. En el caso del ATP, el ATP le va a entregar energía, ¿no es cierto?, a esta reacción para que se produzca la glutamina. Como nos interesa solamente analizar la energía, entonces fíjense cómo escribimos y no le damos importancia a lo que realmente pasa con el ATP. Decimos, el ATP se hidroliza y va a formar ADP más fosfato inorgánico, le va a entregar esa energía al glutamato y al amoníaco para sintetizar la glutamina. Eso es lo que decimos, ¿no? ¿Verdad? Pero en la realidad no es eso. La realidad no solamente es que el ATP le va a entregar energía al glutamato y al amoníaco, sino que va a haber un transporte del fosfato inorgánico a la estructura química. Es decir, se va a transportar, le va a transmitir, le va a pasar el fosfato inorgánico a los reactantes y posteriormente va a liberarse para formar el producto. Es decir, lo que realmente pasa es esto de acá. Es decir, el ATP le entrega el grupo fosfato al glutamato. Y el glutamato va a formar un intermediario, que es el glutamil fosfato. Es decir, si nos fijamos acá, la estructura de esta función ácida, cuando reacciona con el ATP, no está reaccionando primero el glutamato con el amoníaco, no. Este de aquí reacciona con el ATP y recibe un grupo fosfato acá, el glutamato, y ese intermediario se llama glutamil fosfato. El ATP, al desprender el grupo fosfato y energía, se transforma en ADP. Entonces, aquí le está entregando energía, pero también le está entregando al glutamato el grupo fosfato. Ahora, una vez que se forma este intermediario, recién va a reaccionar con el amoníaco, ¿no? Y para que reaccione va a liberar el grupo fosfato, es decir, el amoníaco va a entrar acá, sino cómo va a venir el amoníaco y va a ingresar aquí. Entonces, este amoníaco rompe este enlace y se une a este carbono para formar la glutamina. Y al romperse este enlace, se libera un grupo fosfato inorgánico. Entonces, fíjense acá que esto de aquí es mucho más real. Lo que quiero decir es que a veces escribimos de esta manera para poder solamente transmitirles de que para que se dé esta reacción, glutamato más amoníaco igual a glutamina, necesita de energía proveniente de la hidrólisis del ATP. Pero, repito, no solamente es energía que le da esta hidrólisis, sino también participa de la reacción química, ¿no? Entregándoles el grupo fosfato, formando un intermediario altamente energético para posteriormente formar el producto. Bien, también vamos a ver, cuando veamos las reacciones dentro de la célula, que la función del ATP, aparte de entregarle, ¿no es cierto?, energía mediante una hidrólisis, transformarse en ADP más fosfato inorgánico, en algunas otras reacciones no solamente le interesa entregar energía, sino
activarla a la molécula, ¿no? Para su posterior reacción de esa molécula. Y ese es el caso cuando veamos el catabolismo de los ácidos grasos provenientes de las estructuras químicas que son los lípidos, que son las grasas. Por ejemplo, acá tenemos representado al palmitato, un ácido graso con 16 átomos de carbono. Este ácido graso, si bien tiene, ustedes saben que la grasa, los lípidos, almacenan una gran cantidad de energía, por eso es que nosotros almacenamos nuestra energía en términos de grasa, ¿no? Viene de la ingesta de carbohidratos, de proteínas, de grasa, etcétera, lo transformamos en grasa para almacenarlo en nuestras células, en nuestros tejidos, ¿no? Adiposos. Por eso que estas moléculas son altamente energéticas. Pese a que estas moléculas son altamente energéticas, no son reactivas químicamente. Entonces, para que estos rompan sus enlaces y entreguen energía en el catabolismo, vamos a ver en el ciclo de la beta-oxidación, este ácido graso primero tiene que activarse con el ATP, pero la hidrólisis del ATP no va a ser a esta altura y formar el ADP más el fosfato inorgánico, sino va a ser a esta altura de acá. Se va a hidrolizar acá. Al romperse este enlace, se va a liberar prácticamente la misma cantidad que en la hidrólisis del ATP a ADP. Entonces, al romperse este enlace, se va a formar el piruvato. Es decir, esta estructura de acá con dos grupos fosfato. Y posteriormente, este piruvato, hay una enzima que le va a romper el enlace y va a formar dos fosfatos inorgánicos. Bien, pero lo más importante aquí en esta reacción es de que este ácido graso, con la hidrólisis, con la reacción del ATP, esta parte, el AMP, esto de aquí ya es el AMP. Este AMP del ATP se va a unir químicamente al ácido graso, es decir, se va a unir aquí con este carbono. Por tanto, a este carbono se está uniendo el AMP. Y a esta estructura química se la llama palmitoil adenilato. Ahora, así como está, significa de que este intermediario se activa químicamente, es decir, químicamente es muy reactivo. Por tanto, aquí la primera reacción es la transferencia de esta estructura química del ácido graso a otro portador de, en este caso, de ácidos grasos, que es la coenzima A, que acabamos de ver hace rato en la reacción anterior, y va a formar el palmitoil-CoA, unido por un enlace tioéster. Este de acá, habíamos visto ya los tioésteres, ¿no es cierto? Entonces va a haber hidrólisis, se va a romper estas estructuras y va a liberar una energía, así como está, unida a un portador de ácido graso. Y va a liberar el AMP. Entonces aquí la función, lo que quiero que entiendan, para no complicarse, es la función del ATP en el catabolismo de los ácidos grasos. Cualquiera que sea el ácido graso, para que se rompan las estructuras químicas en el ácido graso y liberen esa estructura de esa grasa, de ese ácido graso, primeramente tiene que activarse químicamente esta molécula. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con las reacciones del ATP, por eso que es importante esta molécula, y además el portador de acile, que es la coenzima A, y formar una molécula activada, término de ácido graso activado con la coenzima A. Entonces,
esta estructura química ya es muy activa químicamente y va a comenzar a romper su estructura química y liberar energía. Esa es la función del ATP. Bien. Por ahora creo que es suficiente. Si ustedes no tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer. Hola. ¿Quieren preguntar algo? ¿Algo que quieren que les explique un poco más? Hay 60 alumnos. A ver, hablen. Bien, si no tienen ninguna pregunta, la próxima clase ahora vamos a ver otra función importante en el tema de bioenergética. Son las reacciones de oxidación y reducción. Habíamos dicho que las moléculas químicas orgánicas que están en nuestros alimentos, que ingresan a los sistemas biológicos, están en su forma reducida. Y para entregar su energía, tienen que oxidarse. Y esas reacciones de oxidación son importantes en los sistemas biológicos. Entonces vamos a ver de qué se trata esas reacciones de oxidación dentro de la célula, cómo vamos a analizar esas reacciones de oxidación, vamos a conocer a todas las moléculas químicas que van a participar de estas reacciones de oxidación y reducción y la vamos a valorar, la vamos a clasificar en función a su poder de oxidación. Vamos a calcular el potencial de reducción y con eso vamos a saber qué moléculas en las reacciones de oxidación y reducción pueden liberar los electrones y liberar energía a través de estas reacciones de oxidación-reducción. Eso vamos a ver entonces en la próxima clase, el día jueves. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. fin de semana. Hasta luego, ingeniero.